alguna persona no conoce estas palabras. Y es que es tan importante estas palabras, debido a lo que está sucediendo en todas partes del mundo, ¿verdad? Desde el inicio de la pandemia, hermanos, ¿qué año fue? ¿El qué? 2020. ¿Eh? 2020, ¿verdad? Mire, la gente se pregunta que si es el fin del mundo ya con esa guerra que está sucediendo, que si será que ya se está cumpliendo lo que dice Apocalipsis, y tantas personas que están diciendo esas palabras, pero hay muchas personas que no conocen estas palabras que voy a leer. La persona que está familiarizada con la Biblia sabe que desde el Antiguo Testamento se estuvo hablando de lo que está sucediendo ahorita. Ezequiel fue uno de los profetas, que ahí él habló acerca de este momento, de lo que iba a suceder y por quién iba a ser atacado el pueblo escogido de Dios. Otro profeta fue Joel, otro profeta fue Zacarías. Esas fueron unas profecías que todavía no se han cumplido. Fíjense nada más. Y otras profecías que ya después vino Jesús, y el mismo Jesús profetizó y todavía no se han cumplido. Lo cual nosotros como creyentes sabemos que tarde o temprano puede haber una tercera guerra mundial. Puede haber cosas que ya están escritas en la Biblia. Pero lo voy a leer para que ahí la persona que está viendo este video se ponga a pensar en lo que va a escuchar ahorita, porque es la palabra, miren, le voy a enseñar, es la palabra, es la Biblia. Si usted cree en la Biblia, ponga mucha atención, porque aquí hay unas palabras que Jesús dijo en Mateo 24, Mateo capítulo 24. Voy a leer del 1 al 14. Y mucha atención. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Fíjense nada más. Los discípulos querían mostrarle el templo, la construcción. En aquellos tiempos hacían unos templos tremendos, grandísimos, bonitos. Respondiendo él, es decir Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es una profecía que estaba diciendo Jesús. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Le hicieron varias preguntas los discípulos. Y hoy muchas personas le dicen al creyente: oye, ¿tú crees que Jesús va a venir? ¿Qué le vamos a responder? ¿Tú crees que es el fin del mundo? ¿Qué le vamos a responder como cristianos, como creyentes que conocemos la palabra de Dios? Mucho cuidado con lo que le vaya a decir. Lo que le vaya a decir, díganle lo que está escrito en la Biblia. Entonces, aquí le hicieron varias preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal, fíjense nada más, habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense lo que respondió Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Una palabra muy importante que dijo Jesús, porque Jesús sabía, hermanos, que detrás de todo eso iban a venir tantos falsos profetas, tantos falsos maestros, ¿sí? Que de lo más importante que deberían de hablar, de lo que la Biblia dice, tuercen el mensaje. Y comienzan, hermanos, como siempre
he dicho yo y he comentado acerca de que tú te puedes hacer, que Dios te puede dar las riquezas. Y las iglesias se llenan, hermanos. No hay donde sentarse porque pues hoy todos seguimos la prosperidad y es bueno. Pero es un mensaje a medias. Porque si Dios, hermano, puede hacer que te prospere, pero lo que sí Dios quiere que nosotros prosperemos primero es espiritualmente. ¿Por qué digo eso? Cada reino de Dios, justicia y los demás serán añadidos. Entonces, dice Jesús, cuidado que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Qué triste es que el cristiano sea engañado. Fíjense nada, sacarlo de la verdad que dice Jesús. Parece decir que allá en Oseas dice, y mi pueblo pereció por falta del conocimiento de Dios. Y aquel padre y aquella madre no pudieron hacer su función como Dios quería. ¿Por qué? Porque les faltó entendimiento de la palabra de Dios, es decir, una relación con Dios. Por eso nuestras generaciones, hoy, nosotros vivimos una niñez muy, muy difícil, porque nuestros padres no conocían de la palabra de Dios. Dice, ya muchos engañaron. Aquí vienen las señales que habló Jesús. Les dijo a sus discípulos, y oiráis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Fíjense nada más, porque dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero Jesús afirma, pero aún no es el fin. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ya no son rumores, ya está sucediendo. Y la persona, en vez de buscar al Señor, ¿verdad? De venir al Señor, pues se va por otros rumbos. Y es cuando más necesitamos del Señor, porque la venida del Señor dice que está cerca, pero aquí son unas señales que sí van a ver. Hace más de 2000 años que dijo Jesús estas palabras. Fíjense nada más. La Biblia dice, como siempre hemos mencionado, que para Dios, ¿qué? Un día es como ¿qué? Como 1000 años. ¿Y 1000 años como qué? Como un día. Lo cual quiere decir que estas palabras las dijo ayer o qué, o unas cuantas horas. Porque para Dios no es 1000 años como un día. Vamos a decir que Jesucristo dijo estas palabras ayer. Dice, pero mirad que no os turbéis. ¿Y qué? Hermanos, al ver en la televisión todo ese desastre, ¿verdad? Que sí nos turbamos un poquito. Y decimos, ay, Señor, fíjate nada más lo que hizo esa bomba. Nada más cayó y destruyó, los edificios se derrumbaron. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará. ¿Qué dice ahí? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se levantará nación contra nación. ¿Cómo principió primero, hermanos? Ucrania y Rusia. Ahora ya está Israel. Dice nada más. Y habrá pestes. ¿Qué es lo que va a suceder, hermanos, cuando yo no sé si van a llegar esas pestes para acá? Miles y miles y miles de personas están muriendo en las guerras. No se imaginaba que puede suceder una peste, una enfermedad que venga desconocida. Dice, ya habrá pestes y hambres. Ahorita, gracias a Dios, tenemos que comer. Por eso es muy importante darle gracias a Dios por el alimento. Todos cristianos sabemos, ¿verdad? Que damos gracias por el alimento que estamos comiendo. Y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares.
en diferentes lugares. Imagínense que hubiera un terremoto en Houston, pero dicen, no, esa no es una área de terremotos. El día que sucediera eso, que no se sorprenderían los científicos. Claro que sí. No estoy diciendo que va a suceder, hay que aclarar porque se puede malentender. Dice que habrá terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores, terror, turbación. Pero ni aún así la persona busca del Señor. Fíjense nada más. Entonces todas estas cosas, hermanos, se han cumplido, pero no completo, porque fíjense lo que dice aquí. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seráis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Fíjense, la venida del Señor todavía no se va a llevar a cabo hasta que nosotros seamos perseguidos. Ahorita son perseguidos allá en China, en Japón, en la India. Pero ¿qué si llegara a suceder aquí en Estados Unidos, aquí en Texas? Que seamos perseguidos. A lo mejor vamos a decir, no, espérate, yo no he creído en Cristo, yo no soy de Cristo. ¿Nos acobardaremos? ¿O moriremos como los misioneros que dicen, yo no voy a negar el nombre del Señor, y ahí los matan? ¿Qué sucedería si alguien entra ahí con una pistola? ¿Quién es cristiano y quién quiere morir por Cristo? Son preguntas, hermanos, que deberían de estar en nuestra mente. Dice que muchos, hermanos, querrán salvar sus propias vidas y sus cuerpos, pero perderán el alma. Fíjese nada más. El sufrimiento es un cortito, nada más, un cortito, vamos, un ratito, y va a estar en la presencia del Señor. Entonces dice, muchos trompezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Al ver el tiempo difícil, y de nada más. Muchas de las veces nuestro evangelio es equivocado cuando hablamos a las personas y tú ven a Cristo, mira hermana, mira tú amigo, ven a Cristo y todos tus problemas te son seleccionados. Todo se va a acabar, no hombre, vas a ver cómo vas a vivir bien a gusto y sin ningún problema. No es un evangelio equivocado. ¿Sí? Yo le digo, mira, ven a Cristo, Cristo quiere transformar tu vida. Lo que sí Cristo te quiere dar es la vida eterna. Pero no aquí. La vida eterna aquí no puede ser en este globo terrenal donde hay tanta controversia, donde hay tanta oposición. Hasta ahorita, hermanos, no ha sucedido en este país que prohíban la Biblia. Hasta ahorita. En muchos países está sucediendo eso. Y qué privilegio, hermanos, que tenemos la Biblia. Fíjense nada más. ¿La leemos? No diga nada, el Señor sabe. Leemos la Biblia, de perdido voy a decir, no voy a decir un capítulo porque a lo mejor soy exagerado, ¿verdad? Pero unos cuantos versículos. Leer la Biblia siempre. Que venga en su mente, está sucediendo esto, dijeron por allá esto, déjame buscar en la Biblia. A ver qué es lo que dice la Escritura. A ver qué es lo que dice. Es difícil, hermanos, es difícil. Yo he estado hablando con mi familia y le digo, aquí está la Escritura. Aquí está todo lo que tú quieras saber, las dudas que tú tengas aquí están. ¿Para qué te escandalizas? ¿Para qué te sorprendes? Dice la Biblia, el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a pocos, a muchos, dice. Fíjese nada más. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquel gozo que sintió la persona porque recibió a Cristo y servirle al Señor, se enfrió el amor y mejor se salió del rebaño
¿qué hace? Yo no me crié en el rancho, pero los pastorcitos cuando tienen un rebaño y una borreguita se extravía, ¿a dónde va la borreguita? Va perdida sin rumbo, ¿no? El pastorcito tiene que ir a traerla, porque hay peligro. Porque hay peligro. Entonces, hermanos, fíjense nada más. Y muchos falsos profetas engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que persevere, hermanos, no mire para atrás, no mire al falso creyente, al falso cristiano, aquel pastor que falló, no, mire al Señor. Tenga la mirada en el Señor. Y dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuál es el que persevera hasta el fin? Pudiera haber muchas preguntas. Aquel que no falla todos los domingos, aquel que se sabe todos los textos de memoria, aquel que canta tan bonito. El que persevera hasta el fin, hermanos, es el que ha sido salvo. Es el que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Así es que este texto yo quería, hermanos, compartirlo porque muchas personas no lo conocen. Ya se me fue el tiempo. Rápidamente, ¿ustedes se acuerdan de lo que hablamos el domingo pasado? ¿Sí se acuerdan? Así me decía el pastor y decía yo, no, pues ya no me acuerdo, no sé qué hablo. Hablamos de los acontecimientos de los últimos tiempos y tocamos el tema de lo que ha de venir. Y nos quedamos, ¿verdad? Yo hice una nota aquí para que no se me olvidara, porque nosotros todo se nos olvida, hermanos. La verdad, todo se nos olvida. Pero qué curioso, ¿verdad? Que lo que no se nos puede olvidar es comer, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Los acontecimientos, mis hermanos, acerca de lo que ha de venir respecto a la humanidad, ¿cómo será? Pues la Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice, también debes saber esto, dice Pablo. Pablo le dice a su iglesia, a su congregación, también debes saber esto, que en los postreros días, es decir, los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Ya nos estamos viendo desde hace mucho. Porque habrá hombres que dice amadores de sí mismos. De sí mismos. Amadores de sí mismos. ¿Cómo se puede explicar de esos hombres? Egoístas. Que nada más miran por su propio bien y no mira el bien de los demás. Pues dice que habrá en los últimos días de esos personajes ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y impíos. Fíjese nada más, en los últimos tiempos, en esta generación, hermanos, ya no hay respeto. El hijo golpea al papá, el papá al hijo, la hija golpea a la mamá o no la respeta. Dice la Biblia que en esos tiempos vendrían peligrosos. Entonces, el verso 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Fíjese los últimos tiempos peligrosos de la humanidad. Traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice Pablo a Timoteo, a estos evita, hazlos para un lado,
Esas características de esas personas no te revuelvas con ellas. Entonces, gente depravada, hermanos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Gente depravada existió siempre y lo sigue existiendo hoy. La lucha es constante para el que cree en Dios. La lucha es constante para la persona que cree en Dios. Las simulaciones o la hipocresía de la gente, los acechos y las provocaciones hacen que muchos creyentes caigan. Fíjate nada más. Oye, ¿supe tú que tú estás en la iglesia y ya eres hermano? No, pero si yo no estoy yendo porque pues, quiero tener contenta a mi esposa y así estoy más a gusto. No. En la actualidad muchas personas contradicen a Dios, como en la travesía en el desierto, que lo tentaron allá en Números 14, Números capítulo 14, versos 27 y 28. Dice la Biblia: ¿hasta cuándo oiré esta depravada? Fíjese nomás. Depravada quiere decir pervertida, contaminada, adulterada. Dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Que murmura contra mí las querellas, es decir, las discordias, oposiciones de los hijos de Israel, que de mí se quejan. ¿Habrá gente que se queje de Dios? Pues yo creo que sí habrá gente que se queje de Dios, pero es porque no conoce la palabra de Dios. Y déjeme decirle que hay oportunidad que Dios le perdona, solamente necesita arrepentirse. Cuando se quejan no conociendo la palabra de Dios, que se quejan de mí. Los judíos hablaban mal de Dios y Él los escuchaba. El verso 28 dice la Biblia: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Muchas personas tienen a Dios, ¿verdad? A Dios como un Dios paciente, como un Dios de amor, como un Dios que todo lo pasa. Y no, Dios no está de acuerdo con el pecado. Dios manda al profeta a que les diga: así como ustedes murmuran y hablan de mí, y eso que han hablado mal, eso les vendrá a ustedes. Ahora, en el Nuevo Testamento, aunque Dios advierte de los peligros que nos pueden dañar, sin embargo, muchos caen. Muchas personas caen. Fíjense nada más. Esa clase de gente, hermanos, a veces yo platicando con personas cuando yo los hablo de Cristo, esa clase de gente supuestamente creyentes, la persona que no conoce de Dios dice: pues era creyente, era ¿cómo se dice? Era cristiano. El cristiano aquel todavía fuma, todavía toma, todavía hace. No, espérate. El hecho de que la persona venga al templo de Dios no quiere decir que todos son creyentes, que todos son cristianos. Yo les digo a las personas, les digo: pero una cosa sí te quiero decir, que tú estás pecando también. ¿Por qué? Me dicen. Digo: porque estás juzgando, estás juzgando a la persona, estás viendo a los que no son verdaderos. ¿Y por qué no miras al verdadero? ¿Por qué no miras a la persona que cambió el Señor y digas tú: ese cristiano sí vive diferente, a ese voy a seguir, está invitando a la iglesia, voy a ir? No, son puras excusas. Pero gente, es verdad, esa clase de gente cae. Son los que van al par con el mundo y su falsedad. Esto es lo que el mundo malífico quiere hacer y meterse en la iglesia, hermanos. Mucho cuidado. Aquí hay unas palabras en Isaías capítulo 56, verso 10, un poco fuertes. Aquí están escritas en el capítulo de Isaías capítulo 56, donde dice, ¿verdad?
En este comentario, hermanos, es que nosotros debemos ser, fíjense nada más, perros guardianes al acecho. No queremos ser como los perros que dice Isaías. Isaías dice, sus atalayas, es decir, los centinelas, son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. El verso 11 dice, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. El verso 12 dice, venid, dice, tomemos vino, embriaguemos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. Dios condenó a los corruptos líderes y sacerdotes de Israel. ¿Por qué? Porque no conocían su palabra. Eran codiciosos de ganancias egoístas y no podían abstenerse de las bebidas alcohólicas. Fíjese nada más. Ese fue un detalle por el que yo batallé mucho también. Bueno, no fue mucho tiempo. Cuando yo recibo a Cristo, se termina todo eso. Pero antes, le prometí a mi esposa siempre, no, ya, mira, ya va a cambiar todo. Ella no me decía nada. Pues siempre decía, no, y ahora vas a ver. Y no, volví a las andadas. El cuerpo estaba todo contaminado. Mi cuerpo pedía alcohol. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, cuando uno... Hay veces, ¿verdad?, que somos más amorosos, dice la gente, que cuando andamos mareados, pero que de repente también ofendemos, ¿no? Y maltratamos. Cuando me levantaba el lunes ya para irme para trabajo, miraba seria a mi esposa y ¿qué le haría, chico? La regué entre mí, decía, no le decía a ella, ¿no? Yo no le decía a ella. ¿Qué pasaría? Y sí, siempre prometía y nunca cumplía. Estos líderes religiosos no podían dejar la embriaguez, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sabía que estaba mal. Y yo pido a Dios, Señor, quítame esto. Yo no puedo ya, yo no puedo. Ya no quiero estar en problemas. Pues el Señor quitó eso, hermano. Ahorita tengo 23 años. Sin ninguna gota de alcohol. Y pues yo decía para andar alegre, ¿no? Para esto y lo otro. Y a veces, hermanos, uno no entiende. Entonces, en los últimos días, dice la Biblia, que vendrían tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos es el engaño. Los desertores se harán notorios. ¿Qué es un desertor? Vamos a decir que una persona joven se enlista en el ejército y para soldados de guerra ya no le gustó muy bien el ambiente porque ahí puede perder la vida, deserta, se sale de ahí. Entonces, dice la Biblia, hermanos, en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y dice nada más que no está sucediendo eso, las iglesias están vacías. Dice, apostatarán de la fe, es decir, se van a ir, se van a alejar, van a dejar, van a desertar de Dios. ¿Por qué? Porque dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cosas que nos agrada oír. Pero esas palabras vienen, hermanos, de personas guiadas por el mismo mugroso ese. ¿Sabía usted que el mismo mugroso ese tiene sus servidores? Que los está enviando a predicar eso.
porque no quiere que sean salvas las personas. Entonces por eso es que muchos se van, hermanos, a alejar. Y esto está abundando en nuestros tiempos. Escuchando espíritus de engañadores y doctrinas de demonios. El verso 2 dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Ese nada más, la palabra es muy fuerte, por eso muchas personas no quieren venir a escuchar la Biblia. Son palabras fuertes. Pero déjenme decirle, hermanos, que si eso, ¿verdad que en México dicen, no siendo verdad ni coraje da? Si a mí me dicen, Germán, tú eres un hipócrita. Le digo, pues no sabes lo que dice. Ay, pero si me enojo, ¿qué pasó? ¿Será que están diciendo la verdad que soy hipócrita? Allá en México yo conocí un dicho que dice, no siendo verdad ni coraje da. Así es que si usted no es un hipócrita, si usted no ha abandonado el camino de Dios, pues no tiene por qué ofenderse. Y si realmente está sucediendo, venga a Cristo, pídele perdón, recíbalo. Miren que Dios perdona todo. Amén. Buscad a Jehová mientras pueda hacer algo, dice Isaías. Pero para buscar al Señor, hermanos, y arrepentirnos, tenemos que dejar el mal camino, porque dice Isaías, deje el impío, ¿qué? Su camino. Su mal camino. Ahí vemos. Entonces, estos hipócritas y mentirosos que hierran las enseñanzas bíblicas, engañan a la gente. Estoy hablando de los que están predicando el evangelio equivocado, aquellos engañadores. Y para colmo, hasta los creyentes están engañando. Fíjense nada más. Oh no, dice, me encontré con la verdad aquí, sí. ¿Por qué me encontré con la verdad? Porque usted puede andar con otra mujer si quiere y tomar, si ya Dios pagó todo. Pues eso le agrada a la gente, ¿no? Dice, no, pues si Dios ya pagó y pues algo y puedo seguir como yo quiero. No, esas son unas falsas enseñanzas, no tienen lógica. Dice la Biblia que esos personajes, hermanos, no saben la diferencia entre el mal, entre el bien y el mal. Es como si su entendimiento hubiera sido quemado con hierro candente. Habrá oponentes a los sacramentos o votos de matrimonio, porque el verso 3 dice, prohibirán casarse. Y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Oponentes al nombre, hermanos. Pero sabe que ya se me fue el tiempo. Y voy a terminar con este texto. Con este texto voy a terminar porque quiero que venga la otra semana. Hablando, hermanos, hablando de lo que está por venir. Hablando de lo que está por venir. Si usted lee ahí Ezequiel y lee Joel, ahí vienen muchas profecías de lo que está por suceder. Pablo los habló a los tesalonicenses. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 4, Pablo les habló y les dijo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice Pablo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjense nada más. El día del Señor está cerca. Siempre se habla, se está hablando por muchos medios. Y es verdad. Pero dice, nadie os engañe. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía. Ya la estamos viviendo. La apostasía es el abandono de las iglesias. De repente, ojalá y no cierren todas las iglesias, ¿verdad? Pero la apostasía ya está. Y se manifestará el hombre de pecado. Fíjense nada más. Cuando todavía el Señor no va a venir hasta que esto suceda. Hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es ese? Usted preguntará. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Fíjense nada más, el hombre, hermanos, de pecado, fíjense nada más, el hombre de pecado va a ser un personaje que Satanás va a usar. No es el mismo demonio, no. Un personaje muy inteligente que va a controlar todas las naciones. Y muchos serán engañados. Y dice que va a hacer muchas maravillas. Y dice que se va a hacer llamar el Mesías, el enviado de Dios. Usted sabe todo, usted sabe ahorita esto. Así es que cuando sucediera, usted no va a creer que es Dios. Porque dice que cuando dice que habrá paz, entonces vendrá lo más difícil. Es un personaje muy político que va a dominar todas las naciones. Ahí lo puede ver en Ezequiel, cuando Ezequiel profetizó de eso, Joel también y Zacarías. Entonces, hay tantos textos que nos hablan, hermanos, a estar en guardia, a velar, porque el tiempo viene. No sabemos cuánto tiempo va a suceder, porque ni el propio, ¿qué dicen? Que nada más, ¿quién sabe la hora que va a venir? Nada más Dios. Solo Dios es el único. Así es que yo sé que usted sabe lo que dice la Escritura. Y en estos tiempos hay que hablarle a nuestros familiares, hermanos, que vengan a los pies del Señor, que se arrepientan de sus pecados y reciban a Cristo. Entonces, ese es el tema número 1, lo que ha de venir. Y tengo varios temas, pero son largos. Acontecimientos de los últimos tiempos, ¿sí? Y tengo varios temas aquí, el engaño, la falsedad que se impondrá, que son muchos textos que hay ahí para explicar. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el día del Señor se acerca y nosotros sabemos que cuando eso suceda, se va a acabar nuestro sufrimiento. Porque dice la Escritura, hermanos, que el Señor vendrá por los suyos. Dice que el Señor viene en una nube, hermanos. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hemos quedado en vida, dice que nos elevaremos hacia Él. Para estar, ¿qué? Un ratito con Él, no, toda una eternidad. Que Dios le bendiga, vamos a orar y así nos despedimos. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, damos las gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Padre Dios, el cual vino, Señor, murió en la cruz del Calvario derramando esa sangre preciosa para que nosotros pudiéramos ser libres de pecado, para que nosotros obtuviéramos, Padre Dios, la vida eterna, Señor Dios. Gracias por él. En nombre de Cristo Jesús, oramos y damos las gracias. Amén y amén. Amén. Estamos despedidos.